Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Un mes y 4 días desde el último podcast dedicado al ciclismo femenino en exclusiva, ya sabéis que llevamos toda la temporada haciendo podcasts dedicados a eso, simplemente a hablar de ciclismo femenino. Y ya os avisé en el último podcast que no había muchas carreras de entidad y que sería con la vuelta de la Copa del Mundo cuando nos volveríamos a escuchar, y aquí estamos para hablar de ese Mundial de Contrarreloj que se ha disputado en Kigali y que yo creo que lo que ha ejercido es justicia ciclista, que se suele decir. Ya le tocaba, por fin le tocaba a Marlene Reusser ganar un campeonato del mundo de contrarreloj. Sería muy injusto que se hubiera retirado esta corredora, que ha ganado casi todas las contrarrelojes del mundo y que solo le faltaba quizás, pues eso, coronarse con el campeonato del mundo, que no se lo hubiera llevado. Y parecía que se lo tenía que llevar, viendo la evolución que ha hecho en este 2025, aunque las dudas nos venían un poco de esos altos y bajos que ha tenido, sobre todo por tema enfermedades. Después del Tour de Francia, del que tuvo que retirarse por enfermedad, le vinieron algunas otras enfermedades que hicieron que la preparación a lo mejor no fuera la ideal. Pero al final salió la Marlene Reusser de los grandes momentos y se pudo hacer con ese campeonato del mundo. Hablaremos de la carrera, como también nos pasaremos por la actualidad. He escogido algunos nombres propios para poder hablaros de ellas, porque, por ejemplo, Lotte Kopecky cierra su temporada, es decir, ya no va a disputar ninguna carrera más, hablaremos sobre ello. Marta Cavalli, triste noticia, anuncia su retirada, también hablaremos un poquito de todo lo que ha llevado a esta retirada. Cap Ferguson no hará ciclocross este año, también un tema de bastante debate, se puede decir controversia. Y Fem Van Empel deja la ruta de lado para centrarse en el ciclocross. También hablaremos, aunque ya habíamos anticipado, creo que fue por marzo, cuando se retiró de la competición por esos problemas psicológicos que tuvo, que dijo que necesitaba descansar, que estaba rota y necesitaba descansar. Pues os hablaré de todo ello. También nos pasaremos por el mercado de fichajes. He escogido los fichajes más relevantes desde la última vez que os hablé, es decir, más o menos el último mes. Os hablaré de ellos. Como no, nos pasaremos por las otras carreras que ha habido. Una pincelada del menú de la semana, que la verdad es que viene pues con poquitas carreras, pero una muy importante, como ya sabéis, que es la Copa del Mundo en ruta. Pues nada, todo preparado, comenzamos. Y estamos ya con la actualidad y el primer tema es este. Lotte Kopecky cierra su temporada. La temporada de Lotte Kopecky 2025 no ha sido un camino de rosas, sino más bien, yo diría que una montaña rusa de expectativas, contratiempos y una lucha constante por encontrar su mejor momento de forma. Y creo que casi en ningún momento lo hemos visto tener que lo tuviera. Lo que debía ser la consolidación de su dominio, tras 2 años gloriosos vistiendo el maillot arcoiris, se convirtió en un año, yo diría que marcado por las adversidades. La decisión final de colgar la bicicleta antes de tiempo no fue una sorpresa, creo que para ninguno de nosotros, sino la culminación de una serie de eventos, diría que desafortunados, que alcanzaron su punto crítico en la última carrera francesa que disputó. Tras un Tour de Francia Femmes decepcionante, donde terminó en el puesto 45 de la general, y la difícil decisión de no defender su título mundial en Ruanda, por no sentirse al 100% lista mentalmente, Kopecky buscaba un reinicio y escogió el Tour Cycling Féminin International de l'Ardèche. Parecía un escenario perfecto para, pues eso, coger esa nueva dinámica, y empezó muy bien, porque ya os lo dije, os lo comenté, que había, pues eso, comenzado ganando la primera etapa y poniéndose el líder. Y eso que tenía en la rodilla 7 puntos de sutura, todavía de una caída previa que había tenido. Parecía que las cosas iban bien, parecía que la mala suerte por fin le daba un respiro, pero sin embargo la alegría le duró poco. Después de que la segunda etapa fuera cancelada por protestas, el infortunio volvió a golpearla. En el kilómetro 20 de la tercera etapa, Kopecky sufrió una caída.
Aunque intentó volver a subirse a la bicicleta, el dolor era insoportable. Ella misma dijo: inmediatamente me di cuenta de que me dolía muchísimo en la espalda y tuve que abandonar la carrera. Era un final abrupto de lo que estaba programado para ser una carrera de reinicio. Los exámenes iniciales en el hospital francés ofrecieron un diagnóstico tranquilizador. No había huesos rotos, pero el dolor persistía, intenso y constante. Kopecky, en una publicación en Instagram, describió que la espalda le dolía como el infierno. Esta persistencia en el dolor la obligó a regresar a Bélgica para someterse a pruebas más exhaustivas. Fue entonces cuando se reveló la verdadera gravedad del accidente. Las pruebas adicionales mostraron lo que en los primeros chequeos no habían detectado. Y digo yo, ¿cómo no lo detectaron? Kopecky había sufrido una fractura de vértebra. Con este diagnóstico, sus últimos objetivos de la temporada, como el Mundial de Pista en Chile, pues quedaban un poco en el aire. Con la confirmación de la fractura, Kopecky se enfrentó a una decisión crucial. La experiencia de una lesión de rodilla del año anterior, donde intentó volver a entrenar demasiado rápido y sufrió contratiempos tras contratiempo, pesó enormemente en su elección. Esta vez, la campeona belga optó por la prudencia. A través de Instagram, Kopecky anunció lo inevitable. Describió la caída como una caída estúpida con consecuencias de mierda y admitió que la recuperación no estaba siendo tan rápida como esperaba. Con el recuerdo de su anterior lesión en mente, tomó lo que se calificaría como la decisión más sabia y dijo: pongo fin a mi temporada definitivamente, así que no habrá mundiales de pista para mí. También dijo: vamos a abordar esto bien, me daré el tiempo necesario para que mi cuerpo y la fractura sanen adecuadamente. A pesar de la frustración, Kopecky mantiene su actitud positiva, agradecida por poder caminar y contar con el mejor apoyo a su alrededor. Ahora, como veis, la prioridad es la recuperación, con la promesa de volver más fuerte para la temporada 2026. Y es que, no sé vosotros, pero yo he echado a Kopecky muchísimo de menos esta temporada, porque sí que ha tenido algún momento de destello, yo diría, no de destello, sino de tirar de profesión, ¿no? De corredora buena, de poder aprovechar al máximo lo que tenía sin estar al 100%, y eso le ha llevado a tener algunos triunfos importantes, pero no se le ha visto con esa determinación que tenía otras veces. Espero que la recuperación sea total y que 2026 empiece muy fuerte. La verdad es que le vendrá muy bien al ciclismo femenino. Vamos con otra noticia. Marta Cavalli anuncia su retirada. La verdad es que fue como un mazazo. Sí que es verdad que hace tiempo que ya no vemos a Marta Cavalli, que no la seguimos como antes. Quizás sí yo, porque tengo el podcast de ciclismo y tengo un poco que informar sobre el tema, pero sí que estaba no ya en un segundo plano, o sea, a lo mejor incluso en un tercer plano, la corredora. La corredora italiana, que tiene 27 años, ha anunciado que deja el ciclismo profesional después de 9 años. Su decisión, confirmada con una emotiva publicación en Instagram, llega después de varias temporadas difíciles marcadas por lesiones graves, recuperaciones complicadas y una lucha constante por reencontrar su mejor estado de forma y motivación. Marta Cavalli se consolidó como una de las ciclistas más prometedoras y talentosas del pelotón internacional durante su espectacular, por qué no decirlo, temporada 2022. En ese año alcanzó la cima de su carrera con victorias importantes como la Amstel Gold Race o la Flecha Valona. Su talento no solo se limitaba a las carreras de un día, también demostró ser una corredora formidable en grandes vueltas, logrando un segundo puesto en la clasificación del Giro de Italia de ese año, solo por detrás de Annemiek van Vleuten, que la verdad es que eso lo dice todo. Además ganó en la clásica Mont Ventoux Desnivel Challenge y finalizó quinta en París-Roubaix, mostrando una versatilidad que la posicionaba como una, yo diría que futura estrella. El momento que cambió drásticamente la trayectoria de su carrera ocurrió durante la segunda etapa del Tour de Francia Femenina 2022. Recordar que era una de las favoritas para el triunfo. Cavalli se vio involucrada en una violenta caída al ser embestida por detrás a alta velocidad por la ciclista Nicole Frein. Este accidente no solo la obligó a abandonar la carrera, sino que le provocó una conmoción cerebral y múltiples fracturas. Aunque logró regresar a la competición al final de esa misma temporada, las secuelas del accidente fueron profundas, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Cavalli admitió haber desarrollado ansiedad en el pelotón, un miedo persistente que afectó su confianza
y comodidad al competir. Los años siguientes se convirtieron en una ardua batalla de altibajos constantes. En 2023 se tomó un tiempo fuera de la competición para recuperarse de las lesiones persistentes. A pesar de ello, mostró destellos de su antigua forma con victorias en carreras como el Sea Tour Femení Internacional de Pyrénées o el Tour Cycliste Femení Internacional de l'Ardèche. Sin embargo, la mala suerte continuó en 2024, una temporada que resultó ser particularmente complicada. En febrero sufrió una caída en un campo de entrenamiento que le causó una microfractura en la pelvis y una contusión en la cadera. Más tarde, en julio, fue atropellada por un coche mientras entrenaba cerca de su casa. Estos incidentes limitaron su participación a solo 5 días de carreras en esa temporada. No se puede tener más mala suerte, la verdad. Con la esperanza de reiniciar su carrera, Cavalli cambió de equipo para esta temporada 2025. Dejó FDG después de 4 años para unirse al Team Picnic. Todo pintaba, no diría que muy bien, pero todo pintaba bastante bien. Siempre que hay un cambio es a positivo, o parece que es a positivo. A pesar de su determinación y un comienzo, vamos a decir que prometedor, con una posición número 13 en la Milán-San Remo femenina, no logró recuperar la condición física que le había llevado a la cima de 2022. Las carreras por etapas posteriores revelaron sus dificultades y la motivación comenzó a desvanecerse. Sintiéndose agotada físicamente y mentalmente, después de 2 años persiguiendo una condición que nunca regresó, Marta Cavalli tomó la decisión de retirarse. En un mensaje de despedida expresó su agotamiento. He estado persiguiendo una condición que no ha regresado. Mis piernas no han estado tan fuertes como me hubiera gustado y mi motivación ha menguado. Su anuncio culminó con una emotiva despedida por parte de sus compañeras en el Tour Cycliste Femení Internacional de l'Ardèche 2025, que ha sido su última carrera. Cavalli concluyó su mensaje con una reflexión sincera. Ya no me siento parte de este mundo y ha llegado el momento de despedirme del grupo. Mi trabajo aquí ha terminado. Aunque no ocultaba su tristeza, pues yo creo que está lista para perseguir otros sueños, otros objetivos y, por qué no decirlo, vivir de una forma más normal. Yo le quería dar las gracias a Marta Cavalli por hacernos soñar en 2022 con que había alguien que podía derrotar, por ejemplo, a Van Vleuten, derrotar a Denny Bollerin, derrotar a las mejores corredoras que había en ese momento en Liza. Lástima que todo eso ha llevado al final a este final, que seguramente no lo hubiéramos imaginado nunca. Seguimos. Cap Ferguson no hará ciclismo de ciclocross este año. Con una irrupción fulgurante en el ciclismo profesional, Cap Ferguson se ha consolidado como una de las promesas más brillantes del pelotón internacional a sus 19 años. Sus victorias en carretera, incluyendo una etapa en el Tour de Gran Bretaña y la clásica de Navarra con el Movistar Team, demostró una adaptación inmediata al élite. Sin embargo, el camino de esta talentosa ciclista británica, que dominaba por igual destreza la carretera, la pista y el ciclocross, está a punto de tomar un giro estratégico. Este invierno, los circuitos embarrados no verán competir a Ferguson. La decisión de aparcar temporalmente el ciclocross y la pista no ha sido tomada a la ligera. Responde a una meditada elección de centrarse al 100% en una única disciplina, al menos por ahora. Dice ella, para mí la carretera es prioridad y también mi tipo de ciclismo favorito, confesó en una entrevista en Cycling Weekly. Aunque creció disfrutando de la variedad de bicicletas y lo recomendaría, ella misma dice, a cualquiera, se siente que ha llegado el momento de especializarse. Sentía que tarde o temprano, dice ella, debería centrarme en una sola disciplina y he elegido hacerlo ahora. Para entender esta elección, es crucial mirar atrás a una temporada de ciclocross 2024-2025 que no cumplió con sus expectativas. A pesar de ser una de las grandes promesas de la disciplina, su paso por el barro ese invierno fue, en sus propias palabras, decepcionante. Mi última temporada de cross no fue la que esperaba, admitió, señalando que su mejor resultado internacional fue una posición número 13 en el Mundial Sub-23, un resultado, pues yo diría que muy alejado de lo que se podía esperar de ella. La clave de esa campaña agridulce fue la falta de preparación adecuada. Dice, no llegué preparada para las carreras y yo no soy así. Subrayó su mentalidad de compromiso total. Si voy a hacer algo, quiero hacerlo al 100%. Esta filosofía la colocó en una encrucijada. O se comprometía de verdad con un calendario completo de ciclocross, empezando mucho antes, o se centraba por completo en la carretera. La temporada invernal también estuvo marcada por un contratiempo definitivo. Durante la prueba de la Copa del Mundo de Hulls, en un circuito técnico y embarrado, sufrió una dura y aparatosa caída que lo obligó a abandonar. Aunque el equipo médico confirmó que no tenía lesiones graves,
Se decidió que permanecería en observación como medida preventiva. Este incidente la apartó de citas navideñas como Soden o Gavere, interrumpiendo su calendario que ya había comenzado con resultados discretos, 23 en Herentals, 28 en Namur. A pesar del revés, regresó apenas 3 semanas después para colgarse la medalla de plata en los campeonatos británicos. Sin embargo, la experiencia global de la temporada reforzó su decisión. No quería que su pausa pareciera un abandono tras una mala racha, sino una elección consciente para maximizar su potencial en la disciplina que más la apasiona. Sí, la joven estrella de Movistar, campeona del mundo junior tanto en ruta como en contrarreloj, ha optado por un invierno diferente. Utilizará este tiempo para entrenar y preparar a conciencia su segunda temporada World Tour. La puerta, sin embargo, no está cerrada del todo. Ferguson asegura con un 100% de certeza que volverá a alguna de las disciplinas todoterreno en el futuro. Si lo echo de menos y todavía tengo ganas de hacerlo, quiero comprometerme al 100%. Entonces lo haré el año que viene, dijo la corredora, manteniendo viva la esperanza de los aficionados al ciclocross. Y yo creo que la decisión que ha tomado Cap Ferguson es una decisión muy acertada. Además, la explicación me ha parecido muy convincente porque, claro, inmediatamente cuando yo vi la noticia pensé, el fiasco que hizo de la temporada del año pasado de ciclocross la ha llevado a no hacerlo, a ser prudentes, a que no sufra una caída, a que empiece mal el invierno de ruta. Pero yo creo que la explicación que ha dado, centrarse única y exclusivamente al 100% en ruta, pues seguramente le vendrá muy bien para luego poder volver al ciclocross, como ella dice, si lo echa de menos. Y hablando de ciclocross, Fem Van Empel deja la ruta de lado para centrarse en el ciclocross. Fem Van Empel, triple campeona mundial de ciclocross, anunció en marzo que se tomaría un descanso del ciclismo profesional para cuidar su salud mental y bienestar, poniendo una pausa indefinida sin un plan de retorno concreto. Durante este tiempo reflexionó profundamente sobre el rumbo de su carrera y su vida personal, admitiendo que había perdido de vista quién era fuera del ciclismo competitivo. 6 meses después, revela que su regreso se produciría en la prueba en ruta de Le Chariz-Fourmier, no como una decisión de retomar la carretera, sino para recuperar sensaciones competitivas antes de enfocarse exclusivamente en el ciclocross, la disciplina en la que siempre ha disfrutado más y siente mayor motivación. Van Empel explicó que una vez tomada la decisión de apartarse de la carretera sintió un gran alivio y seguridad en su elección. Prefiere la naturaleza dinámica y cambiante del ciclocross, donde siente que puede controlar mejor su destino en la carrera. Destaca que la presión de combinar ambas disciplinas es enorme, ya que la off-season de la ruta da paso a un calendario invernal apretado y duro en el ciclocross. Al centrarse por completo en el ciclocross, espera tener más tiempo para la vida fuera del deporte y mantener un equilibrio más saludable. Durante su pausa, recibió el apoyo total de su equipo Visma-Lease a Bike, lo que le permitió reconectar consigo misma y aprender a valorar más allá los resultados deportivos. Van Empel regresará a las carreras de ciclocross con mucha ilusión sobre todo renovada y energía, dispuesta a buscar su 4º título mundial consecutivo en la especialidad, como primera cita de la Copa del Mundo programada para el 23 de noviembre en Tabor y el Mundial Femenino en Elite el 31 de enero en Hulls. En sus propias palabras dice: he aprendido a valorarme más como persona, independientemente de los resultados. En el fondo me he reencontrado conmigo misma y eso me hace feliz. Y yo creo que viendo todo lo que ha sucedido durante esta temporada y también lo que sucedió en el invierno pasado, porque si recordáis, los fans, los seguidores del ciclocross, los que os habéis pasado muchas veces por el Embarrados, hablábamos casi cada semana de los altos y bajos de Fem Van Empel y nos preguntábamos qué estaba pasando. Y quizás y solo quizás, era pues esa presión que ella sentía. Ahora yo creo que está más libre, sin esa presión que al final también le metemos, porque vemos que es una grandísima corredora de ciclocross y ¿qué queremos ver? Verla en ruta, pues ganando Lieja, verla en ruta ganando la Amstel o viendo en ruta ganando, yo qué sé, la Paris-Roubaix. Y a lo mejor ella, pues ahora mismo mentalmente, y puede ser que físicamente, según cuenta, pues a lo mejor no está capacitada para hacerlo y no quiere presionarse para hacerlo. Por tanto, me parece muy razonable y respetable que haya tomado esa decisión y nada, esperando que llegue el ciclocross para disfrutar de su talento. Cerramos la actualidad con ese repaso al mercado. Como os he dicho, he escogido los fichajes que más me han llamado la atención y hacemos un pequeño comentario. Por ejemplo, empezamos con Letizia Borghesi, que ha dejado EF y se va a AG Insurance. Me parece
Pues un fichaje muy interesante porque Leticia Borghesi está, yo creo que en plena ascensión. Es una corredora bastante polivalente y yo creo que en el AG Insurance pues le puede venir bien. A ver, EF también, son equipos guerrilleros que más o menos tienen la misma disciplina, ¿no? Diría yo en ese sentido. Por tanto, me parece bien. FDG, pues he visto que ha fichado a Francisca Cox, a Eva Banang y a Sofía Bertisolo. Pues me parecen fichajes muy interesantes para reforzar lo que diríamos el núcleo del equipo para sus jefes de fila. Francisca Cox ya sabéis que es un tanque, es una corredora fantástica. Eva Banang es una corredora de equipo muy buena, muy polivalente, tiene también bastante motor. Y qué decir de Sofía Bertisolo, que aparte de ser también una corredora que te puede llevar bien en el pelotón, incluso podría aspirar, como no, a meterse en algunos sprints, sobre todo en grupos seleccionados. Me parece interesante. También me parece muy interesante el fichaje de Petra Stianik por el Human Power Health. Yo estaba deseando que esta corredora saliera del Roland porque yo creo que en el Human tiene una oportunidad inmensa para seguir creciendo como corredora. Es una corredora muy prometedora, muy joven, y yo creo que ha hecho una temporada bastante aceptable en el Roland, pero yo creo que en el Human va a tener un calendario más exigente y además va a tener más días de competición. Y eso hará al final que ella crezca. Ricarda Baumfein, que ha dejado Canyon y se va al Lidl Trek, igual que Loes Aguedes, que ha dejado FDG y se ha ido al Lidl Trek, y Margot Van Parchenbergen, que ha dejado el Wolfsberg-Belsen y se ha ido al Lidl Trek. 3 fichajes aquí, como veis, bastante diferentes. La última, que no voy a repetir otra vez, el apellido Margot, es una corredora más todoterreno, punta de velocidad, corredora para llevar al equipo, ¿no? Digamos, Loe Aguedes, ya lo sabéis que es una corredora polivalente, es bastante buena en montaña y yo creo que es un buen refuerzo también para ayudar a las jefes. Y Ricarda Baumfein, yo creo que a ver si este cambio le da el puntito de motivación que al final yo creo que le faltaba y hace crecer a esta corredora porque es una fantástica escaladora también y yo creo que también la necesitamos mucho para tener tardes memorables en el ciclismo femenino. Otra corredora que también aspira a crecer es Francesca Bagale, que deja el Team Picnic y ficha por el Movistar. Me parece un buen fichaje, un fichaje bastante en el tono estratégico y yo creo que es una corredora que todavía tiene mucho para dar y para crecer, por tanto me gusta. Sara Van Dam, que deja Ceratici y se va al Team Visma. Pues, oye, una sprinter, Sara Van Dam, sobre todo no es una sprinter pura, sino que tiene que ser que haya un poquito de desnivel, es mucho mejor ella, saca más partido y me parece que también puede reforzar muy bien al Team Visma. Y luego una corredora de equipo muy importante, Jelena Eric, que se va de Movistar después de bastantes años y se va al 1X. Yo creo que bueno, me extraña que Movistar deje escapar a una corredora así, pero supongo que por medio ha habido un buen contrato. Y yo creo que es una corredora que al final, siendo una corredora de equipo, si ha tenido una subida de contrato, pues la tiene que aprovechar y bienvenida será para el 1X. Muy bien, y con esto cerramos la actualidad. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que hay tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y estamos ya en la carrera en el Mundial de Crono y como se podría decir el sol de Kigali se alzaba el domingo 21 de septiembre sobre un evento histórico. Por primera vez el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta se celebraba en suelo africano, con Ruanda como anfitriona. La jornada inaugural prometía emociones fuertes con la contrarreloj individual élite femenina, una prueba marcada por un recorrido exigente y un cartel de corredoras dispuestas a luchar
por un anhelado maillot arcoíris. El trazado de 31,2 kilómetros yo creo que era un desafío en sí mismo, diseñado alrededor de las colinas de Kigali. A una altitud de 1.500 metros, el circuito presentaba un desnivel acumulado de unos 460 metros, con 2 ascensos a la cote de Nisa y un final explosivo en el famoso muro adoquinado de Kigali. Este perfil atípico, ni llano para especialistas puras, ni cronoescalada, abría una puerta a una carrera impredecible donde la gestión de energía sería fundamental. Entre las 44 ciclistas de 33 nacionalidades, los focos apuntaban a un grupo de favoritas. Las desgrané un poquito en la previa que os hice un día antes de la carrera, pero entre ellas pues estaban, como no, Anna van der Breggen y Denny Bollering, que aspiraban, como no, yo creo que las dos podrían aspirar a ganar la carrera, más Denny Bollering que Anna van der Breggen, a mi entender, antes de empezar la carrera. Estaba Chloe Dygert, que teníamos nuestras dudas de que pudiera meterse en el podio, pero es tan buena corredora que, vaya, se podía esperar de todo. Y, por supuesto, la favorita número 1, que os lo dije, era Marlene Reusser. La ciclista de Movistar pues llevaba 2 platas en 2020-2021 y un bronce en 2022. Y cuando tenía que ganar en 2023 sucedió lo que sucedió. Por tanto, yo creo que es lo que os digo. Se ha hecho justicia ciclista en esta carrera. La carrera comenzó bien tempranito y se vio que la altitud y la dureza del recorrido seguramente pasarían factura. Anna van der Breggen, campeona del mundo en 2020 de esta especialidad, fue la primera de las grandes en marcar un tiempo de referencia, diríamos que bueno, demostrando su clase y su experiencia. Sin embargo, la atención se centró en el duelo que se libraba entre Denny Bollering y Marlene Reusser. Denny Bollering, subcampeona el año pasado en Zúrich, arrancó con fuerza, igualando el tiempo de Reusser en el primer punto intermedio. Parecía que la batalla sería reñida, pero a partir de ese momento la suiza despegó una potencia inalcanzable. Con la cadencia impecable, Reusser comenzó a ganar segundos cada tramo, demostrando una adaptación perfecta al exigente trazado. En el segundo punto de cronometraje, la ventaja de Reusser era de 28 segundos sobre Bollering. Parecía que la cosa podría estar un tanto sentenciada, aunque daba bastante carrera por delante. Mientras la suiza volaba sobre el asfalto ruandés, otras favoritas sufrían. Chloe Dygert, doble campeona del mundo, no encontró su ritmo y quedó fuera de la lucha por las medallas. Bollering, por su parte, admitía más tarde que había tenido una sensación muy mala durante toda la carrera, luchando contra sus propias piernas para salvar un lugar en el podio. Marlene Reusser, con una actuación formidable, cruzó la línea de meta en el centro de convenciones de Kigali, deteniendo el crono en 43.09, rodando a una velocidad media de 43,3 km/h, que me parece una velocidad formidable con lo que había por delante. Fue, yo creo, una exhibición de fuerza y determinación, superando a todos sus rivales con autoridad. Su tiempo fue 51 segundos más rápido que el de Anna van der Breggen, que consiguió su 5ª medalla de plata en esta disciplina. Y yo creo que es una hazaña, diríamos que agridulce, pero admirable. ¿Por qué? Por todo lo sucedido durante el año. Incluso la misma Anna van der Breggen dijo que no esperaba poder estar tan cerca de la medalla de oro, que sí que contaban que podría meterse en el podio haciendo un bronce, pero que tampoco lo tenían muy, muy seguro. Por tanto, yo creo que una medalla de plata muy buena para Anna van der Breggen. Denny Bollering completó el podio a 1 minuto y 5 de la ganadora, asegurando pues ese doblete neerlandés con la campeona suiza, pero 1 minuto 5, la verdad es que se quedó muy lejos. Tras la carrera, la emocionada Reusser dijo que justo un día después de su 34 cumpleaños, pues conseguir un oro individual en crono, pues vaya, era un regalazo. Y dice, todavía me cuesta creerlo, lo he intentado tantas veces que parece un sueño hecho realidad, dijo la nueva campeona del mundo. Ha sido un esfuerzo enorme y sigo asimilándolo. Estoy inmensamente feliz. ¿Cómo no va a estar feliz si es un sueño que llevaba persiguiendo? Comentario de otras corredoras. 4ª, Brodie Chapman. Yo creo que buena posición. Es una corredora, ya sabéis, también polivalente y con esta montaña le venía muy bien. Sorprendente 5º puesto de Catherine Areleu. Esta sí que no estaba en ninguna de las quinielas de que se metiera en el top 10. 6ª, Antonia Neyemayer, que esta sí que estaba en las quinielas, incluso para meterse en el top 5. Por tanto, 6ª tampoco está nada mal. 7ª, Juliette Labou, que sí que se contaba que estuviera a la altura de Antonia Neyemayer, y ahí está. 8ª, Anna Henderson,
que quizás esperábamos que estuviera ahí en la pelea por el cuarto, por el tercer puesto, al final se le ha ido al octavo, y novena Chloe Dygert. Aquí sí que se le fue bastante tiempo a Chloe, se le hizo complicado el recorrido. Y quiero apuntar, dejarme que apunte, que la jornada también dejó una notable, y yo diría que memorable, excelente actuación de Mireia Benito, de la española Mireia Benito. La campeona de España realizó una de sus mejores contrarrelojes de su carrera deportiva, colocándose en un meritorio 10º puesto. Ella misma dice, venía soñando con un top 10, pero yo creo que una cosa es soñar y otra cosa es conseguirlo. Yo había más o menos calculado un top 15, que podría ser una posición muy, muy buena. Pues imagínate un top 10. Felicidades a Mireia Benito. Marlene Reusser, con su oro en Kigali, no solo añadió el título más prestigioso a su palmarés, sino que cerró un círculo de perseverancia y demostró que los sueños, a base de esfuerzos, se hacen realidad. Estamos ya en las otras carreras y se ha disputado hoy mismo el Mundial Sub-23 femenino de crono, por primera vez separado de la carrera élite, y la victoria ha sido para Zoe Bäckstedt, que sigue sumando éxitos a su palmarés. 20 años, sexta victoria del año, 5 en prueba de crono, y la que no ha ganado en crono es porque es la general, del Valois Ladies Tour, donde ganó 2 cronos y por eso se hizo con la general. Vaya portento está hecha Zoe Bäckstedt, otra de la que esperamos ver otra vez en ciclocross, porque el año pasado lo hizo, pero que muy bien. También se ha disputado el Tour de Gatineau 1.1, carrera de un día, que se celebra en la ciudad de Gatineau, que está en el Quebec, en Canadá, y la carrera es una carrera que se daba 11 vueltas a un siguiente circuito de 11,1 kilómetros, para totalizar 122,1 kilómetros. Desde el principio, Visma impuso un fuerte ritmo que fracturó el pelotón, y a falta de 67 kilómetros el equipo lanzó un ataque decisivo, formando una escapada de 12 corredoras, pero ojo, en esas 12 estaban las 6 de Visma. Por tanto, superioridad aplastante. Una vez consolidada la fuga, el equipo controló la carrera a la perfección, preparando el terreno para el final. En la última vuelta, la aceleración del equipo Visma fue tan contundente que solo la canadiense Laurie Millet, del equipo del Quebec, pudo seguirles momentáneamente, pero es que al final, ¿cómo acabó la carrera? Con un 1, 2, 3, 4. Ganó Nienke Veroeven, que consiguió su segunda victoria profesional de la temporada. Luego la siguió Martina Fidanza, Margus Bies y finalmente cuarta Lienke Neugen. Por tanto, 4 corredoras del misma en las 4 primeras posiciones, y sí que estuvo ahí Laurie Millet, que acabó quinta. La ganadora Nienke Veroeven se mostró feliz por la victoria, destacando el increíble trabajo de sus compañeras. Dijo, realmente especial, sobre todo después de lo que las chicas hicieron hoy por mí, que creyeron en mí. Un día antes se disputó la crono de Gatineau 1.1 y la ganadora de la crono fue también una ciclista de Visma, como no, Lienke Neugen, una especialista que no tuvo rival, es una corredora buenísima en crono y por tanto, viendo la Starlist, era normal que ganara ella. Segunda fue Emily Henley, campeona actual nacional de crono de Estados Unidos y que milita en el equipo continental americano Virgin Blue Ride. Tercera, la compañera de equipo de Neugen, Margus Bies. Y sin frenar, porque el menú de la semana es cortito, ya veréis, el sábado tenemos la Mirabec Classic, que es una carrera 1.2, fijaros, os voy a dictar una 1.2 porque no hay nada más. Es una carrera de un día francesa con un recorrido algo quebrado, con un final en subida de 1 kilómetro al 3,4%. El año pasado se tenía que disputar la primera edición, pero al final no pudo celebrarse. No he encontrado o no me ha dado tiempo a contarlo, pero me parece que por problemas quizás económicos. Y lo que sí que tenemos el sábado es el plato fuerte. Solo hay esas 2 carreras, pero una de ellas es el Campeonato del Mundo en Ruta, del que espero hacer podcast de la previa y espero que sea una carrera muy entretenida y reñida. Vamos a ver si Países Bajos vuelve a hacer de las suyas. Y con la baja de Lotte Kopecky creo que es una edición que puede ser mucho más complicada de pronosticar, con varias corredoras que pueden llevarse el arcoiris. Aunque quedan unos días para reflexionar y voy a ver cuáles son mis favoritas y luego os lo comunicaré. Por tanto, la semana que viene volveré a ver en ruta a ellas y os hablaré de todo lo sucedido, como no, en el Mundial de Ruta. Hasta entonces, acordaros de darle al like, ser felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.